iniciamos esta semana, ya la tercera del mes de abril, a quien nos cogió la noche. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Me alegra mucho poderlo acompañar en grupo de don José Fernando Gil, de don Fernando Cifuentes, de doña María Andrea Botero, Andrea Sierra y don... ¿Cómo quiere que le digamos hoy? Ay, me conformo con un Duván. Bueno, nos mandaron un regalo desde la ciudad de Miami, del señor Jaime Bailey. ¿Qué nos enviaron? Sí, señor, mire, un libro, nos lo envía a través del señor Marvin Rivero, el agradecimiento para Marvin. Mire, Los Genios, Jaime Bailey. Bonito regalo, lo hizo llegar a todos los integrantes de la mesa. La historia de la amistad... ¿Usted ya se lo leyó? Pues no todo, pero sí ya lo empecé. Es la historia de la truncada amistad entre don Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Muy bien. Excelente. Gracias. El último libro... Gracias a Marvin. Yo no lo he leído, gracias a Marvin. Muy Y a bien. Jaime Bailey. Y a Jaime Bailey, claro. Cuando uno se sienta, y tal vez este no es la comparación idónea, pero me voy a atrever a hacerla, cuando hay eventos deportivos de gran dimensión en los Estados Unidos, eso está muy privatizado. Y entonces esos mismos equipos o esos mismos organizadores de los eventos tienen que poner toda su logística. En Colombia, a diferencia, y no sé cómo será en el resto de América Latina, pues es casi que un evento público donde las autoridades de la administración deben estar. Queda cuestionado, el alcalde pues sale a proponer y a decir que entonces cobrarle al Atlético Nacional o a los equipos de fútbol, ustedes paguen la seguridad y vean cómo manejan este asunto. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana tan lamentable? Vean, Nacho, ¿qué fue lo que pasó? Desafortunadamente íbamos a contar con don José Alarcón, pero está volteando por los asuntos y por todo lo que ha ocurrido luego del fallido partido entre Atlético Nacional y el América de Cali que se iba a realizar ayer a las 6:20 de la tarde en el Atanasio Girardot. Nacho, se sostuvieron una serie de reuniones previas al partido entre la hinchada de Medellín, mejor, todo inicia con unas determinaciones que toman las directivas y accionistas dueños del equipo Atlético Nacional. Las directivas, dueños del equipo y demás, toman la decisión de no seguir patrocinando una serie de actividades de la principal barra que tiene el equipo, que se llama Los del Sur, y de no seguirles entregando una serie de gabelas que ellos les venían entregando, valga la aclaración, hace 12 años, bastante tiempo. No quiere decir que eso sea un derecho, pero se los entregan hace tiempo, y ahora toman la decisión de no continuar con ellas. Luego de eso se viene una situación bastante tensa entre directivos y las máximas cabezas de la barra. Algunas reuniones en las que se entiende hasta estaba mediando la administración municipal, pero desafortunadamente la última reunión era, si no me equivoco, ayer en horas de la mañana. Manifestó el presidente de Atlético Nacional, no asistió por motivos de seguridad, lo que es preocupante que el presidente de Nacional diga que no puede asistir a una reunión con los barristas por sugerencias de tema de seguridad, y a lo que los integrantes de la barra, los máximos dirigentes de la barra y hasta los propios... Uy, permítame que este celular me está haciendo ¿Están quedar llamando mal. los de la barra? ¿Cómo? ¿Serán los de la barra? No, no creo que sean los de la barra que ya me estén notificando a mí. Nacho, mire, la situación allí no fue pues nada alentadora. 89 personas que resultaron lesionadas, entre ellas también uniformados. Esta fue la situación tan tensa que se vivió al interior del estadio Atanasio, pues que, como José lo decía hace un momento, no se pudo realizar finalmente el partido. Esa es una situación que en este momento se está analizando, donde se podría adelantar ese partido. En horas de la tarde, si no estoy mal, hubo una rueda de prensa donde el presidente del Atlético Nacional pues hablaba de cuáles son sus plan B, pero también, Nacho, esto alteró los ánimos y se ve allí una situación bastante maluca entre la administración municipal y específicamente las declaraciones que entregó el secretario privado, Juan Pablo
No. No, es Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo Ramírez, sí, señor. Secretario de Gobierno. A Win, unas declaraciones que le entregó a Win donde culpaba pues a todas las directivas del Nacional. Las directivas del Nacional salen en la mañana también ante algunos medios nacionales de radio y hablaron que estaban dándole un dinero precisamente a la barra, que se sentían prácticamente extorsionados porque era una obligación, donde decía él, le damos el dinero a muchos de los integrantes de la barra, de las barras, para que cuiden las barras que vienen de otros lugares, y son esas gabelas de las que habla José, que dejaron de entregarse, también cerca de 500 boleterías, una serie de situaciones que llevaron, Nacho, a que esto terminara. 500 boletas por partido, Nacho, lo que son cerca de 15.000 boletas en el año. Y lo preocupante, pues uno, les dan un dinero por cuidar a las barras visitantes, pero también manifiestan que el dinero también es para evitar que pasen daños dentro del estadio. O sea, ellos prestan el servicio de logística dentro del estadio. Eso puede ser bueno, pero de todas maneras pues se están pagando y eso yo lo entendería como cuando a usted cerca a su casa le dicen va a colaborar con la vigilancia y usted algún día llega y dice no tengo para la vigilancia, entonces al otro día usted se encuentra la moto rayada, chuzada o no se encuentra la moto. Eso fue más o menos lo que pasó. ¿Cómo? Casualmente. Casualmente. Como lo menciona Duber, el secretario de la administración, el señor Ramírez, culpó a las directivas de Nacional de lo que había pasado en el estadio ayer antes del partido, hacia las 5 de la tarde. Y es muy casual, como lo dice Fernando, que previamente a que la reunión no se dio, habían terminado en unos tonos no muy amigables. Efectivamente pasó lo que no se esperaba, daños al estadio, Pero no, daños no de se los esperaba, culpa José, la pero administración. mire, se esperaba, porque en redes como que venían hablando de los disturbios. No, claro, ya ellos lo habían anunciado y habían a través de redes sociales dicho, porque además hay también un asunto difícil de configurar y es que los del sur son una especie de, llamémoslo así, confederación de barras. No es una sola barra, es unas barras que interiormente tiene varios grupos y hay gente de todo tipo. Hay gente Muy decente. muy organizada, muy decente, que propende por el bien del equipo y hay otros con otras tácticas y otras estrategias. Pero lo que sí es claro es que todas esas explicaciones que usted acaba de entregarnos y todo ese contexto, lo único que busca es justificar lo injustificable. No digamos mentiras. Lo que pasó ayer no tiene justificación, ni por las relaciones, ni por los conflictos, ni las discusiones, ni si es un acuerdo. No puede pasar, no hay motivo. De ninguna forma es admisible. Y en ese sentido, todos a uno, tendrán que ser responsables de lo que sucedió. Barras, directivas, autoridades, alcaldía. Porque ¿quién hoy quién está hablando, por ejemplo, acerca de las dificultades que tuvieron los hinchas de bien, que fueron con su familia y tuvieron que salir de manera abrupta en medio de gases lacrimógenos? A esos, ¿quién los defiende? Entonces el problema hoy es que si las boletas, que si la logística, que no, un momentico. Y la gente, porque es que los del sur no son los únicos que van al estadio o que vamos al estadio. Entonces, yo creo que nos estamos desviando del asunto. Manifiestan ellos. Sí. Ahí hay que respetar primero la seguridad, la convivencia y la comodidad de quienes tienen en el fútbol un pasatiempo inmejorable, por cierto. Manifiestan ellos, Nacho, que son cerca de 11.000 las personas que asisten a esa tribuna sur. Pero como lo menciona Fernando, ¿quién está en pro de los otros 30, o mejor, de los 38.000? Menos saque usted 8 o 10.000, me lo decía Andrés Calderón, de los otros 28 o 30.000 hinchas que fueron al estadio y no pudieron presenciar el partido. María Andrea, ¿qué dijo el alcalde? Hay que recordar algo, el alcalde encargado en este momento es el secretario de Hacienda, el señor Óscar Hurtado, pero la situación escaló tanto que el alcalde de Medellín, que se encuentra en Guatemala cumpliendo con funciones como presidente de la Junta Directiva de EPM, dijo desde allí que esta situación era inadmisible y saca entonces un trino citando el artículo 62 del Código de Policía Nacional, donde advierte que de acuerdo a este código, pues realmente no es resorte de la alcaldía municipal disponer de hasta de 800 uniformados para que custodien un evento privado. Esta situación, por supuesto, generó también una réplica por parte del presidente Nacional, el señor Mauricio Navarro, donde le advertía a Daniel Quintero
que si no los iban a custodiar, si no iban entonces a prestar esta ayuda, pues que dijera de una vez si realmente el alcalde de Medellín estaba expulsando entonces al equipo Atlético Nacional. Y por eso, en respuesta, el alcalde de Medellín escribe el siguiente tuit, que es bastante fuerte, y lo escribió desde Guatemala hoy en horas de la tarde, donde dice: si el presidente nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones de daños, 89 heridos, 800 policías por partido, y todavía tiene la conchudez de amenazar a la alcaldía. No me conoce definitivamente. Quiero que dejen un momento este tuit ahí, porque hay mucha letra menuda dentro de este tuit, donde definitivamente Fernando Cifuentes decía algo importante ahora, y es que esto no tiene justificación lo que pasó ayer desde ningún punto de vista, pero ya la situación trata de traslaparse a una situación administrativa, porque ya es una, digamos, pelea, una disyuntiva bastante fuerte entre dos presidentes. Uno, y una empresa privada que es el Atlético Nacional, y por otro lado el alcalde de la ciudad de Medellín, donde pues el mensaje realmente me parece que es bastante beligerante y pues no llama realmente a la conversación, una situación que va en contravía de lo que él llama incluso las mesas de seguridad. Pero yo quiero ir un poco más allá, Nacho, porque frente a lo que él dice del artículo 62 del Código Nacional de Policía, pues estuve consultando con un abogado constitucionalista donde advertía si realmente lo que dice el alcalde de que no tiene ninguna obligación de custodiar estos eventos que son privados. Lo que pasa es que este artículo 62 del Código de Policía sí manifiesta que en eventos privados es el grupo privado quien debe disponer de la seguridad privada, también que está reglamentada por el Gobierno Nacional, para que custodien al interior. No obstante, el artículo 62 de la policía se apalanca en el artículo 52 también del Código Nacional de Policía, donde también manifiesta que realmente la policía sí debe custodiar eventos donde hayan aglomeraciones públicas. Adicional a eso, pues también hay que decir que la Corte Constitucional había declarado inexequible este Código 62 de la policía, donde advertía que realmente pues, los uniformados no tienen obligación de estar en estos eventos, pero se declaró inexequible, pero hasta el 20 de junio del año 2019. Si a hoy el Congreso de la República no ha expedido ninguna norma que materialice esa inexequibilidad, pues realmente lo que está diciendo el alcalde de Medellín se vendría abajo, y sí realmente tienen que custodiarlo. Obviamente, pues también yo digo, tener 800, 1.000 hombres, 1.200 custodiando pues un partido de fútbol donde se debe representar el deporte, pues tampoco tiene ninguna presentación para vivir estos desmanes. No, pero los equipos se han hecho un esfuerzo muy grande, y esa norma actualizó lo que antes existía en manos única y exclusivamente de la policía, y hoy los equipos tienen una logística muy completa y muy grande que redujo el número de efectivos que se necesitan dentro del estadio, porque antes eran 2.000, 2.500, dependiendo de si era tipo A, tipo B, tipo C. Lo que pasa es que también ahí hay otro elemento, María Andrea, y es que hay funciones que los vigilantes privados o el personal de seguridad privada no pueden prestar. Requisas, requerimientos, pedido de documentos, que es tarea exclusiva de los policías. Y por eso en los anillos previos están policías acompañando logística. Y dentro también hay una parte que vigila la policía y otra parte muy importante que vigila la logística privada de los equipos. Y también eso está autorizado por el Código de Policía. Entonces ahí sí hay una imprecisión por parte del alcalde de Medellín, que de Guatemala se vino a Guatepeor. Mira, Nacho, y cuando a mí, a propósito Sí, de es que Lo que pasa es que tiene Nacho, mucho corte, indudablemente por mucho es el lado. tema del día. Cuando el alcalde llega y manifiesta, no me conoce definitivamente, se lo está diciendo al presidente nacional. A mí alguien me dice, usted no me conoce definitivamente, yo soy el que me siento amenazado, te digo la verdad. Si a mí alguien me sale con eso, me siento amenazado. Y otro tema, Nacho, vea, yo no entiendo cómo a usted no lo dejan entrar un paquete de chitos al estadio. Usted lo requisan y si tiene un paquete de chitos se lo tiene que comer o lo tiene que dejar afuera. Yo no entiendo cómo resulta tanta gente lesionada, hay tanta situación de estrés al interior del estadio, cuando vuelvo y le repito, a usted no lo dejan entrar un paquete de chitos. Entonces ahí también hay un tema bastante complejo. Y entiende uno, luego de las declaraciones del presidente nacional, algo que yo no sabía, pero que en ocasiones me había pasado. Usted está llegando al estadio Atanasio Girardot, yo se lo mencionaba a Andrea Sierra, que tiene una postura bastante distinta de la nuestra, pero no sé por qué no ha querido aportarle al tema. Bueno, pero entonces aceléreme porque ya llevamos 20 que minutos. usted llega Ya nos y cogió le la- empiezan a ofrecer boletas llegando al estadio. Algunos personajes que le cuento,
pues una persona de esas a usted lo aborda en cualquier parte de la ciudad a altas horas de la noche, usted dice, me atracaron. Y resulta que estos llegan a ofrecerle boletas para el partido. Ya entiendo yo, es que con esa manera de regalar y todas esas vainas, bueno, no sé, prácticas que no son las más sanas, digo yo. Nunca, jamás la violencia será justificada, jamás, nunca, sin importar el hecho. Pero a diferencia de José Gil, yo sí creo que habían unos derechos adquiridos que tenían ellos. Durante 12 años se venían adelantando esta clase de prerrogativas con estos grupos puntuales que hacen parte, de barras que hacen parte de los del sur. Y de la noche a la mañana, por más que se vinieran adelantando esos diálogos, que se les vayan quitando, menospreciando el trabajo que hace la barra, lo importante que son para el equipo, los ingresos que se tienen, porque yo lo comentaba con José Gil por fuera de cámaras, y se vende la experiencia estadio a los turistas extranjeros y esa experiencia se da gracias al trabajo que hace la barra, los tifos, las creaciones de canciones, el animar. Ellos son personas que, diferente al resto de los que nos abonamos o vamos al estadio, hacen y aportan mucho más. No son solo los 90 minutos de un juego, ellos están días de la semana, 2, 3 días a la semana en función de esto. Entonces sí creo que habían unos derechos adquiridos. Y el último comentario, Nacho, es muy difícil, Nacho, exigirle a un pueblo que no manifieste o que no salga a defender lo suyo desde la protesta violenta, cuando el gobierno nacional ya demostró que por medio de la protesta y violenta sí se pueden conseguir cosas, tanto como una presidencia. Oiga, eso es lo más preocupante y tiene razón, Andrés. Ahí tienen culpa todos, los hinchas por haber dañado el estadio, el Nacional porque era el organizador y no se puede desprender de esa tarea, y la alcaldía porque tenía que acompañarla. Todos perdieron, mejor dicho, todos perdieron. Un partido en el que todos perdieron. Y el que más pierde es Nacional. Al final de cuentas, ¿cuándo es el partido entonces? Buena pregunta. Ese es el otro problemita. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que Nacional juega partido de Copa Libertadores el próximo jueves. Y no tiene estadio. Y si no tiene estadio y no hay nada, fácilmente lo suspenden. A esta hora se adelanta una nueva reunión de la mesa de convivencia, seguridad y comodidad en el estadio, precisamente analizando esos temas. Si hay condiciones para un próximo encuentro, si las condiciones están para el jueves, si la posibilidad del estadio abierto, cerrado, con todas las tribunas, con algunas, y cómo concertar entre el Nacional y sus barras. Están reunidos en este momento en el piso 12. Don José Fernando Gil, ¿el gobierno cómo va con la construcción? Vean, Nacho, el gobierno nacional ha anunciado de nuevo los subsidios del programa Mi Casa Ya, subsidios para que las personas compren vivienda. Y esto es una buena noticia, pero no del todo, Nacho. Obvio que es una buena noticia el subsidio para ayudarle a un porcentaje de la población que no tiene forma de acceder a una vivienda. Recuerde que las personas, para acceder a este derecho, las personas deben estar clasificadas en el SISBEN. El SISBEN tiene una clasificación A, que son 5 tipos, B, que son 7 más 12, el C, que son 18 más 30, y en el D21 son 51 niveles distintos. Quienes están en C8 podrían acceder a un subsidio de 30 salarios mínimos, quienes están a partir de C9 podrían acceder a un subsidio de 20 salarios mínimos. Y vuelvo y le digo, esto sirve y le ayudaría bastante al sector de la construcción en nuestro país, pero pienso que no ayuda del todo, porque últimamente lo que había dinamizado mucho al sector construcción, que aunque algunos de los constructores no lo reconozcan mucho, está pasando momentos bastante difíciles, era el subsidio en la tasa de interés. Ese subsidio en la tasa de interés, hoy con tasas de interés bastante altas, es el que tiene a gran parte de la población en stand-by frente a la posibilidad o no de acceder a vivienda. Entonces, bienvenido el anuncio de hoy, porque el gobierno de Petro en medio de los cambios había acabado con todo. Pero no es suficiente, Nacho. Esto le sirve a un sector de la población, a otro no. Y recuerde que lo que más mueve nuestra economía es la clase media. Y indudablemente, estas personas que van a acceder al subsidio Mi Casa Ya no están en ese segmento poblacional. $50 millones, ¿para qué, Andrea? Se van a destinar puntualmente para el fondo de la selva amazónica, y así lo anunció el presidente Gustavo Petro mientras hacía su intervención en el foro permanente para las cuestiones indígenas que se estaba realizando en Estados Unidos. En ese foro el presidente dio varias declaraciones muy de su tinte, asegurando que
abro comillas, si se saca el petróleo del seno de la tierra, la humanidad perece. Eso haciendo referencia a la necesidad de parar con la extracción de estos hidrocarburos y por supuesto hacer esa transición energética urgente, pero el presidente, el mandatario de los colombianos, ha sido enfático en que hay que detener de manera acelerada o lo más pronto posible la extracción de petróleo de todas partes, y por eso él estaba hablando que se van a destinar esos 50 millones de dólares para los 115 pueblos indígenas que se tienen en Colombia, que de acuerdo al mandatario es el 4,4% de la población, y que se buscaría realizar un foro en Brasil en donde se involucren a los países que tienen injerencia sobre la Amazonía para que se empiecen a tomar las determinaciones necesarias para poder cuidar esta región del planeta. Declaraciones del presidente Gustavo Petro. Como América Latina, uno de los grandes equilibrios del clima mundial y por tanto sustento de la vida. Esta cumbre se realizará en el mes de agosto en Belém de Pará, en Brasil. Y queremos que los pueblos indígenas que habitan esas selvas, las de la Amazonía, las otras circundantes, nos permitan su apoyo para que esta cumbre pueda ser una fusión entre el deseo indígena del equilibrio vital y la realidad política que se plasma a partir de la administración, las propuestas y la agenda de los gobiernos que tenemos soberanía sobre ese territorio. Y entre otras, ¿qué más anunció Petro? Vea, Nacho, sí, el presidente luego de esa intervención en una rueda de prensa, o mejor, en una intervención con 4 periodistas, cerca de 4 o 5 periodistas, manifestó cuáles son sus intenciones y cómo busca integrar a Venezuela, luego de una cumbre a Venezuela, con una cumbre con Estados Unidos, México y demás, al sistema de derechos humanos. Veamos lo que dice el presidente. Se va a realizar una cumbre en una semana prácticamente en Bogotá, de cancilleres europeos, del gobierno de los Estados Unidos, de muchos gobiernos de Latinoamérica, en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega, con un objetivo: el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia. Eso sin entrometerme en la discusión política interna venezolana, que el camino del diálogo, el camino de la democracia, he invitado al gobierno venezolano a reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos. Me parece un instrumento a fortalecer en todo el continente. Es el camino adecuado, es decir, que sea lo que el pueblo venezolano libre, sin presiones, decida sobre su futuro inmediato. Andrea Sierra, entonces, ¿qué va a pasar con los debates en el Congreso si sus presidentes no están en Estados Unidos? Pues por lo menos con los debates importantes, todos los debates son importantes, pero con los álgidos de la semana, hago esa aclaración, por ejemplo, los de la reforma a la salud, se van a seguir adelantando porque todavía están en las comisiones, comisión séptima, en el caso de la reforma a la salud, que comienza mañana, martes 18 de abril. Los debates irán despacio, los que sean con Cámara en pleno, porque tanto el presidente de la Cámara, David Racero, como el presidente del Senado, Roy Barreras, se encuentran en Nueva York con el presidente de la República, Gustavo Petro, cumpliendo la agenda presidencial que se está desarrollando por estos días, Nacho. Hubo un accidente fuerte hoy, ¿dónde? Hace algunos minutos, más o menos unos 30 minutos, Nacho, hacia las 4:50 de la tarde, sobre la avenida Los Balsos. Por lo menos 8 vehículos resultaron afectados, solamente latas, por el momento es lo que cuenta la unidad de gestión del riesgo de Medellín. Lo que sucedió fue que un planchón, al parecer, perdió los frenos y colisionó con otros vehículos que estaban sobre este carril. Al momento solamente se encuentra una persona herida que no reviste mayor gravedad según el primer diagnóstico, y no hay personas todavía pues, que se cuenten que hayan perdido la vida afortunadamente, pero la congestión sobre esta vía es bastante grande. Bueno, don Duber, yo a veces no sé qué preguntarle a don Duber. Bueno, hábleme de líderes sociales en Antioquia. Bastante preocupante la situación de los líderes sociales, Nacho, en Antioquia. Mire, hoy se realizaba una mesa con la Defensoría del Pueblo en el Hotel Nutibara, donde asistieron por lo menos 40 líderes sociales de todo el departamento de Antioquia, quienes estaban exponiendo precisamente su situación.
se pusieron Nacho sobre la mesa la preocupación de que en lo que va de este año ya son 6 líderes sociales que han sido asesinados en nuestro departamento y les preocupa mucho que especialmente el Oriente viene presentando muchas agresiones precisamente a su trabajo como defensores de los derechos humanos. Pero no solamente es el Oriente, también el Bajo Cauca y el Nordeste fueron como las 3 regiones o subregiones más bien que ellos pues entregaron a la Defensoría. Tienen preocupación porque incluso se han presentado confinamiento de muchos de ellos, no han podido salir de sus territorios por amenazas de diferentes grupos armados. Dicen ellos que disidencias de las FARC, ELN y especialmente las autodefensas gaitanistas de Colombia. El cambio de gobierno no cambió las en nada. circunstancias de los líderes de derechos humanos. ¿Qué va a pasar en Santa Cruz, Duber? Nacho, mire, recuerde que se vienen adelantando por parte de la administración municipal con una especie de bloques de recuperación de la malla vial y de mejoramiento de muchas condiciones de la ciudad. Se hizo ya en Candelaria, zona céntrica de la ciudad, también se hizo en Guayabal, donde el alcalde pues indicó que se estaban tapando los huecos. Ahora el turno es para el barrio Santa Cruz. Desde la administración municipal pues se precisó que se iniciará también esta misma jornada en el barrio Santa Cruz. Se tienen identificados ya los huecos que se van a tapar allí por parte de obras públicas, algunos lugares donde se mejorará la iluminación y por supuesto también donde serán mejoradas las condiciones de seguridad de muchos de los sectores de la comuna de Santa Cruz, pues uno de los anuncios que se hizo hoy por parte de la administración municipal. Las cifras de 2023 son bastante duras y fuentes. Oiga, le voy a poner 1.252 fallecimientos por accidentes de tránsito. Obviamente están ganando los motociclistas este año, solamente este año. 1.200. Ha crecido el 10%. Con un elemento adicional, Nacho, y lo interrumpo, y es que todos, por teoría, todos los accidentes de tránsito son previsibles. No, Son evitables. prevenibles, Hemos evitables. crecido este año en 116 casos. Los usuarios de la moto y los peatones siguen siendo los más afectados. Desde 168 personas con motocicletas, 251 peatones. Lamentable lo que está pasando y es que yo sí estoy asustado de la Nacho, irresponsabilidad y de los llevamos- motociclistas. Ya estoy empanicado. Pues Nacho, mire, Escasamente 100 días de este año, 105 Sí, días sí. de este año. Nacho, mire, usted habla de la irresponsabilidad de los 20 y pico ciclistas, de los motociclistas. Ayer nada más en Altavista 2 miembros de la policía resultaron heridos porque iban, después de atender un caso, se encontraron una motocicleta en contravía, chocó la patrulla, estos 2 señores que iban en la motocicleta se levantaron, agredieron a los policías, le quitaron su radio de comunicación, se los dañaron para que no llamaran refuerzos y les intentaron quitar el arma. Incluso pues se fugaron porque los policías quedaron reducidos. ¿Puede creer esto? El sector comercial anda mal. Sí, Nacho. Yo pienso que la gente es que el- con los préstamos, el costo del dinero, la gente ya no está gastando, la gente ya se recogió. Sí, Nacho, en el sector comercial hay bastante preocupación porque el primer trimestre del año no fue nada bueno. Se presentó un incremento de las ventas solo para el 23% de los comerciantes encuestados por FENALCO, el 52% manifestaron ventas similares y el 25% manifestó disminución en las ventas. Hay que recordar que en el primer trimestre del año anterior hubo un día sin IVA, ellos dicen que eso reactivó mucho el comercio en 2022, en este año la situación no es igual, no hay días sin IVA, además de inflación que ha afectado la venta de vehículos, muebles, electrodomésticos, aranceles, dicen que hay un decrecimiento grande sobre todo en el tema de farmacias, de aseo, y adivine qué sectores no se quejan tanto, que siguen creciendo. Pues le voy a mencionar el último por lo irónico que es, las ventas de alcohol, pues, de licor. Esas vienen creciendo, las ventas de libros y papelería y las ventas de cuero. Para pasar la pena, ¿ok? Sí. Puede ser. Pero es que para hay que pasar ahogar. la fe. Puede ser. Bueno, ahí está. Pero hay preocupación, obviamente, No, Nacho. y- Se frenó la economía, indudablemente. Hay un está elemento frenando. adicional ahí que también hay que considerar y es que aunque el empleo se ha recuperado, la gente que cuando consigue empleo pues no empieza a gastar. Lo primero que tiene que hacer es empezar a pagar las deudas. sí, es de lo actualizarse. que- Sí. Claro, de lo Y que hay- estuvieron por fuera del Y sistema hay algunas laboral. cosas que son indudales, que la gente tiene que priorizar algo. La comida, los servicios, el arriendo, la cuota. No, y mira, hay ayer me otros dio- bienes más suntuosos que esos iban Ayer quedando para estaba de después. compra de verduras y la persona, doña Belén, me decía, tranquilo, Nacho,
Ya se empezó a ver baja en algunos productos, pero esto estaba inalcanzable. O sea, cualquier verdura, cualquier producto del campo, unas La cifras que uno la no que las no cree. baja es la fruta. Y la carne. Cada vez está más alta en el palo. Es muy difícil hoy. Bueno, hay unas de cosecha, por ejemplo, el manguito. El mango en este el momento está en manguito, cosecha. El mango está en cosecha y manguito está a buen dulce precio. está en cosecha. Mango de Y yo que azúcar. soy frutómano, porque yo para comer fruta estoy solo. Pero la carne A no ver. baja. No, Esa no, la sigue carne está como techo. disparada, olvídese. ¿Qué es carne? Sí, es cierto. ¿Eso qué es? Bueno, Y la crisis de ¿usted medicamentos por qué sigue. me va a hablar de polvo? Nacho, porque hay una... Estaba aquí pensando en las Pensé que había frutas. que Estaba pensando en la sacudir, carne. había que ¿En la carne o en sacudir las aquí. frutas? No, ustedes le están poniendo Vea. sentido al asunto. Respeto, señores. Vamos a hablar de este Nacho, polvo contaminante. hay una campaña disruptiva, pero bastante buena, con el propósito de cuidar la vida de las personas, especialmente que pertenecen a la comunidad LGTBI. Sucede que la Secretaría... entonces sí va por ese lado. Claro que sí. Mire, lo que pasa es que la Secretaría de Juventud, en unión con la Gerencia de Diversidades, sacaron una campaña que se llama Buen Polvo. La intención con esta campaña es que, de acuerdo a las estadísticas, entre el año 2022 y 2023, 13 hombres gay, así lo citan ellos, han perdido la vida específicamente porque se han contactado a través de plataformas o redes sociales con otros hombres y al parecer son engañados, no tienen encuentros sexuales, sino que los matan. Por lo tanto, pues esta campaña lleva el nombre de Buen Polvo, donde están llamando la atención para que estén alertas y dicen que un buen polvo no les cueste la vida. Y por último, antes de recibir a nuestros invitados, tema político. Doña Andrea Serra, ¿usted tiene miedo o no tiene miedo? Voy a decir que no. Casi siempre tengo, Yo casi lo que siempre mi usted va a respuesta es sí. mostrar, lo que vamos a yo no lo haría en mi vida, porque yo le tengo pánico a las alturas, pero adelante. Sí, Nacho, esta noticia la dejó este fin de semana porque se estaba conmemorando el Día Internacional del Circo, acompañado pues de autoridades de socorro. Un hombre sin miedo a nada se atravesó en pleno corazón de Bogotá a cruzar en una ¿Cómo cuerda eres? floja por las alturas a aproximadamente 30 metros de altura, a cruzar la calle 13, si no estoy mal, ya le voy a confirmar exactamente la calle, en una conmemoración, en una celebración de pues lo que hacen estos artistas del circo en ese Día Internacional. Nacho, esto pues despertó la curiosidad de los pero transeúntes. tenía línea de vida. Sí, tenía línea de vida, sí, Claro. claro. No se cayó, tambaleó en un par de ocasiones. Pero Esto... con línea y todo, si queda colgando, el golpe es fuerte. Yo ahí no me le miedo, pero ni de fundas. Bien valiente Me este paro hombre, aquí en sí, el señor. balcón, en el cuarto piso, y me da susto. Señores, vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Dos Mejías, que no son familiares, están hoy en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Guillermo Mejía, analista político, ¿cómo me le va y bienvenido? Buenas noches, Nacho, para ti, para toda la mesa y desde luego para los televidentes. Tocayo Ignacio Mejía, periodista, ¿cómo me le va, hombre? Tocayo, ¿cómo le ha ido de la banda de los Nachos, hombre? De la banda de Aquí los presente. Nachos, sí. Le quiero aclarar, los Mejía míos vinieron en los barcos de color, esos de allá vinieron nadando. Ah, no le puedo creer. Vinieron nadando. Ah, ya, Son más guapos. Bueno. Don Guillermo, una pregunta. ¿Por qué se acaban los partidos políticos? O sea, ¿por qué el conservador terminó siendo un partido, yo lo diría y lo digo sin pena, casi que de tercera? Los liberales, partido de tercera. Perdieron esa fuerza y ya, pues ya ni siquiera ponen un candidato a la presidencia, lo piensan y se volvieron partidos avalistas y negociadores del Congreso. ¿Será que en esos países democráticamente ya muy maduros siguen esos partidos muy fortalecidos de cada país? No sé, republicanos y esto y lo otro. ¿O esto es una tendencia mundial? Bueno, parece que es tendencia mundial porque la democracia está retrocediendo en todo el mundo. Churchill decía que la democracia era el peor de los sistemas con excepción de todos los demás, o sea, era el menos malo. ¿Cierto? Pero la democracia, nadie ha inventado otra forma de mantenerla sino a través de los partidos. Son instituciones las más desprestigiadas del mundo en este momento, pero
son instituciones que vienen en muchos países, sobre todo en Europa, desde hace siglos. El Partido Laborista Inglés o el Conservador. Bueno, los españoles son más nuevos, pues, porque vienen apenas desde el 75 que murió Franco, que los tenía un poquito aislados. Sí, señor. El PSOE y el Partido Popular Español, pero son partidos organizados. Pero en la misma España han empezado a surgir otros movimientos. Pero más digamos pequeños. que uno entendería que una institución o un partido es una aglomeración de ideales, ¿sí o no? Tenemos unas colectividades que tenemos unos ideales, ¿sí o no? Sean liberales, conservadores, socialistas, de cualquier tipo. Y entonces todos compartimos y todos comulgamos con eso. De pronto esto se perdió en el momento en el que pasaron de ser colectivos a ser comerciantes. Y valga, pues yo creo que eso es... Porque volvieron todos comerciantes. ¿Cuánto me das? Y entonces apoyo. ¿Cuánto va? La famosa mermelada aquí en Colombia. Guillermo maneja el tema muy bien porque seguramente va a responder por este lado sobre el análisis de la crisis de los partidos políticos en Colombia y en muchas partes del mundo. Y es la diferencia de lo que estamos invitados en el día de hoy. Partidos políticos versus grupos significativos ciudadanos, esas cosas por firmas que inventaron también. La diferencia grande es que es la ideología, ¿o no, Guillermo? Sí, desde luego. Se supone que un partido político, cualquiera que sea y en cualquier parte del mundo, es porque efectivamente tiene que tener ideales. Obvio. Eso es. Para unas, dijéramos, que a largo plazo ideales y a corto plazo, cuando se van a presentar elecciones, programas de gobierno. Y a través de eso es que se venden a la opinión pública, mostrando las bondades que ese partido llevaría al gobierno en caso de ser elegido. Y la gente, pues eso hay que decirlo también francamente, ustedes que trabajan en los medios de comunicación, con más razón lo saben, es que para eso es la propaganda política, para exagerar las bondades de los que quieren gobernar. O sea, que me da una duda, diferencia entre un partido político y un movimiento significativo de ciudadanos, porque entonces eso bueno, nada, que vamos a un partidito ahorita, un picadito, pues eso es un movimiento significativo de ciudadanos que vamos a ir a un partidito de fútbol, ¿sí o no? Pero ahí no tenemos ninguna cosa, o sí, ¿hay alguna diferencia ahí? Sí, muy grande. Uy, muy grande. Bastante grande. A ver, los partidos políticos en Colombia tienen personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral y además tienen financiación del Estado a través no solamente de los auxilios que se le dan en épocas frías, es decir, para las oficinas, para pagar secretarias, para todo esto, más la reposición de votos en la época de campañas. Cada voto, cada año el Consejo Nacional Electoral fija una suma de reposición por los votos que se sacan. ¿Para qué? Pues para que esos gastos que se hicieron, que son de propaganda, de lo que valen los materiales de la propaganda, que valen mucho, y ustedes en la televisión saben que la televisión es bastante costosa, lo mismo la radio. Entonces, eso se hace ¿por qué? Pues porque la democracia hay que sostenerla. Alguien decía, la democracia no tiene precio, pero cuesta. ¿Sí? Cuesta plata. Y lo ideal es que, pues para mi gusto, y para el gusto de muchos congresistas y de mucha gente que trabaja en la política, es que el Estado la financie totalmente. ¿Por qué? Para evitar que se metan dineros calientes en las campañas. Y equilibrar la cancha. Pues sí, claro, porque unos tienen más plata que otros, ¿cierto? Entonces, para eso también se ponen los topes de gastos en las campañas electorales, que casi nadie los cumple. Gravísimo. Eso los cumplen por encima de la mesa, pero por debajo de la mesa claro, nadie los cumple. Y lamento decirlo, hay muchos contadores que se prestan a firmar esos balances, ¿cierto? ¿Esto es una descomposición de la política de un país? No, bueno, pero entonces la diferencia con los grupos significativos El grupo de ciudadanos. significativo de ciudadanos no tiene personería jurídica. El grupo significativo de ciudadanos surge generalmente en cada campaña. Eligen a sus representantes y una vez elegido, adiós pues. Pero varios de esos
se han transformado en partidos. Algunos, Pero- muy pocos, muy pocos. Ojo, Entre Fernando, ellos, entre en ellos este el Centro Democrático, En por este ejemplo. momento hay una feria, están tirando de juro. Usted pasa por el Consejo Nacional Electoral y corre el riesgo que le caiga ¿Qué, con un partido? Una que con un personería. partido. Eso fue, Guillermo también lo conoce muy bien, porque la Corte Constitucional abrió un boquete enorme al darle personería jurídica al nuevo liberalismo y a Salvación Nacional para las elecciones de Congreso del año pasado. Con ese hueco que abrió el Consejo Nacional Electoral, le dio la oportunidad, una parte jurídica, a que el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los organismos más politizados que tiene este país, porque dependen de cada congresista o de cada partido en el Congreso, a partir de ese momento Colombia estábamos en 18, 19 y en un momento cerramos los ojos y aparecieron 33 partidos políticos financiados por el Estado con personería jurídica. Pero el fenómeno diferente es que en este momento ya vamos para 1.200 grupos significativos de ciudadanos en Colombia y de ellos solamente en Antioquia vamos para 180. Y en Medellín, de los 30 y tantos candidatos, 25 de ellos se están recogiendo firmas en este momento. Eso es un despelote tremendo. Pero Nacho, ¿qué es lo malo de de eso? Digamos, bajo esa diferencia que estaba haciendo el señor Guillermo del Partido Político y Movimiento Ciudadano, ¿qué es lo malo de que se estén inscribiendo más movimientos ciudadanos? Ahí también se muestra que no hay credibilidad sobre los partidos políticos. Porque uno podría pensar que es que la gente está interesada en participar, que es muy bueno. Y que el partido no le está dando realmente esa gabela comercial porque se convirtió en algo comercial. Pero la palabra clave la manejaron al lado de allá. Es que son aves de corto vuelo. Son personalismos, no tienen duración en el tiempo, solamente responden a coyunturas de la persona y no de un colectivo general. Sí responde a la crisis de los partidos, indudablemente, pero esa proliferación de ese tipo de grupo, de ese sistema a través de la firma, está poniendo en problema, en crisis, la esencia básica de la democracia, que fue lo que empezó Guillermo, que es la existencia de partidos políticos con ideología y bien formados y organizados por el Estado. Esas cositas vuelan. Ahora, dos casos concretos. El movimiento del alcalde se convirtió de movimiento independiente a partido independiente. El de Federico Gutiérrez, creemos cuando en el 2011 que fue candidato, ahora logró personalidad jurídica. Inmediatamente logran financiación del Estado. Inmediatamente. ¿Qué requisitos debe, Nacho, cumplir un movimiento para ser parte? O sea, ante la registraduría, ¿qué deben presentar? ¿Qué tiempo debe pasar? ¿Cuántos votos deben haber adquirido? ¿Cómo es eso? Muy bien. Le contamos cómo es el sistema cada vez que hay elecciones parlamentarias o elecciones congresionales. A ver, lo que pasa es que 3%. los partidos políticos están reglamentados en la Constitución y en la ley. La ley 1475 del 2011, el estatuto de los partidos. La última. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el año 2003 había 72 partidos en Colombia con personería jurídica. El requisito era muy simple: recoger 50.000 firmas, las llevan al Consejo Nacional Electoral, las verificaban y personería jurídica. Entonces daba derecho a eso, a intervención en los medios de comunicación social del Estado, al pago del sostenimiento del partido, todo eso. En ese año hubo una reforma política muy grande y se institucionalizaron los partidos y se les dijo: de aquí en adelante, para que un partido obtenga la personería jurídica, se necesita el 2% de la votación nacional. En ese momento eran más o menos unos 400.000 votos. Hoy, ya con el aumento, y luego vino una reforma en el 2009 y aumentó ese umbral, lo aumentó al 3%. Hoy más o menos pueden ser 480.000 votos. Sacar eso no es tan fácil, ¿cierto? A nivel nacional. Bueno, y si lo sacan en una ciudad, pues también se los dan. Una moción. Usted ha tenido aquí miles de veces invitado al candidato a la alcaldía de Medellín, a Gilberto. Y mira lo que le pasó a él. El partido de él, que es la Fuerza Ciudadana, necesitaba sacar esos 480.000 votos en las últimas elecciones del Senado. Sacó 450. Y ese candidato, que era el primer renglón, sacó 175.000 votos
sin hacer ninguna... Gilberto no ha hecho ninguna manifestación en calles ni nada, las redes sociales, todas las cosas de eso. Mire la situación, un partido que necesitaba para institucionalizarse, como la Fuerza Ciudadana, que es del gobernador de Magdalena, de Carlos Caicedo, necesitaba 480.000 votos y no lo sacó. Le faltaban 30.000. Y el candidato con 175.000, una de las votaciones más grandes para el Senado de la República, no es senador de la República. El exceso de democracia es mala, como ustedes lo mencionan, y es más o menos haciendo una analogía como cuando usted en la casa para hacer algo necesita pedirle permiso a la señora, al hijo, al yerno, al que va llegando, a Raimundo y todo el mundo. Uno de los ministros de Napoleón decía eso, Tellerán, que no era tan bueno el exceso de democracia, que había que dosificarla. Nosotros no tenemos aquí dosificación de la democracia, se intentó. Y ahora que están discutiendo el nuevo código electoral, pues están en lo mismo. Ya eso no necesitan volverlo a hacer, es que democratización de los partidos, pero si eso está en la Constitución y está en la ley. No, ahora van a volver a recabar sobre lo mismo. ¿Por qué? Pues para no volver a las épocas del bolígrafo, es decir, que todavía existen. Usted ve pues que 3 señores son los que manejan el Congreso, Gaviria, el señor Cepeda y la doctora Dilian Francisca, ellas manejan el Congreso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad, ellos son los que dan los avales. Entonces con esa amenaza todo el mundo le marcha. Porque al que se le salga del redil no le dan aval para los candidatos a la gobernación, a la alcaldía. Pero Guillermo, usted está tocando un punto muy clave ahí, sí. Y con referencia a lo que decía Nacho López. Entonces, la crisis de los partidos es más para las elecciones territoriales, porque es que para las elecciones de Congreso, hoy el Congreso de la República, en Senado, Partido Conservador, Partido Liberal y Pacto Histórico son los que más escaños tienen, y en la Cámara de Representantes el escenario es el mismo. Pacto Histórico, Partido Liberal y Partido Conservador son los que más tienen, es decir, como fuerzas políticas, los partidos tradicionales siguen estando en el top del legislativo. Pero no se ve lo mismo cuando estamos hablando de lo administrativo, por lo menos en lo territorial. Luego es porque estamos buscando adalíes o porque estamos buscando líderes iluminados que no nos sirvan los partidos políticos o porque perdieron su ideología y no representan. El fenómeno sí es territorial. Y Guillermo, adelantarle un poco y le va a pasar el dato concreto para decirle lo que ha pasado en el nivel territorial. No, es que sí, tu análisis es perfecto. Sí, es correcto. Influye más en el sector o en la época de elecciones territoriales, locales. ¿Por qué razón? Pues porque se necesita ese aval. Para un concejal, para un diputado, para un gobernador, para un alcalde, se necesita el aval del partido. Si no se lo dan, grupos significativos ciudadanos. Esa es la razón. Entonces, no tanto para las elecciones a nivel nacional, pues porque pasa lo que pasó ahora con Petro, se forman unas coaliciones de partidos, ¿cierto? De partidos. Y ese movimiento se inscribe todos esos partidos. No es tanto el problema a nivel nacional cuando son elecciones de presidente y de Senado de la República que es circunscripción nacional. El fenómeno de la proliferación, el aumento que se ha dado en el nivel territorial para alcaldías es correcto. Es ahí donde se presenta más el fenómeno de los grupos significativos de ciudadanos. Y mire, en el 2011, para las elecciones del 2011 territoriales, hubo solamente 181. ¿Solamente? Solamente. En el 2015 ya fueron 810. Hace 4 años fueron 1.253. Ya van 1.200 y todavía faltan 2 meses para recoger firmas. Es un incremento del 450. Y eso se va a ir así. Y eso va a acabar con los partidos políticos. Esa es la tesis que tenemos Guillermo y yo, que hemos manejado, el peligro. Yo, por ejemplo, titulé el trabajo que dice El peligro democrático de los grupos significativos ciudadanos, sobre el partidismo. Mire, los partidos están en crisis de desconfianza, de liderazgos. De liderazgo. Pero mire el juego tan importante que los partidos tienen en esto frenado el gobierno de Petro. El liberal, los tres que usted mencionó, le pueden frustrar las 4 reformas. Ninguno de los invitados a esta mesa ha estado en desacuerdo con que hay una crisis de los partidos. Todos están de acuerdo en eso.
los partidos están en crisis, los mundial. partidos están en crisis. Sin embargo, acaba de fracasar la reforma política. ¿Qué es lo que pasa allí entonces? Si es tan claro el diagnóstico, incluso para los mismos integrantes de los partidos políticos que aquí, en este lugar donde está usted, don Guillermo, lo han dicho, estamos en crisis. Si es tan claro para todos, ¿por qué no hay una reforma a los partidos? No, Fernando, es que no solamente el partido, eso está en la 1475. Es todo, bueno, hay un código electoral y una reforma política. Lo que hay que para la reforma política se metieron muchos los del sur. Los del sur. No, se metieron haciendo así. O sea, preguntan los daños que iban a hacer. Tengo una percepción. Todos los daños que iban a hacer con la reforma. Tengo una percepción como compleja frente a eso y yo pienso que es que el centralismo es tan férreo en este país que también podríamos hablar de un centralismo político. O sea, los partidos conservadores, liberal y todos esos partidos de antaño se cerraron sus huestes tan duro en Bogotá que el resto lo vio como provincia y no importaba y se quedaron ahí confiados, no se supieron reinventar o fortalecer. Es mi percepción. ¿Estoy equivocado? No, yo creo que tenés toda la razón. ¿Por qué lo digo? Y antes de esa reforma del 2003, los partidos, por lo menos los tradicionales y otros partidos que ya tenían pues su fuerza, como el Centro Democrático, tenían sus directorios departamentales y todavía nominalmente los tienen, pero sin fervor. Son de nombre, no más. No tienen ni sede, ni tienen nada. Guillermo conoce un fenómeno muy interesante que es posiblemente el directorio más importante en las regiones del Partido Liberal es el de Envigado. Ah, bueno, ese sí es un caso excepcional. Excepcionales, no de más. los poquitos pero que no hay. oiga, pues, pero no hay directorio liberal departamental. No hay. existe. Medellín no Ni conservador tampoco. Busquen el resto del país. Pero el de Envigado se reúne semanalmente, tiene todas sus directivas, toma las decisiones. Hay un jefe que manda con otro. Ese sí. Y en algunos No municipios. se fortaleció lo más importante, educación política, crear esos nuevos jóvenes, y estos son nuestros principios, y trabajar. No. Era el que dijeran en Bogotá, y maestros de la risa, porque allá ustedes, los de la provincia, y eso pensaría uno que deteriora o está fortaleciendo la democracia en la actualidad. Ahora, ¿qué vamos a ver en estas elecciones en Medellín? Pero ojalá el doctor César Gaviria le escuchara. No, pero no, mire, pero es que eso es grave. Grave es porque la democracia está retrocediendo en todo el mundo. Hay unos Fíjate, datos la China, preocupantes. Rusia, la India no es que sea muy democrática el que está mandando. Y ahí hay mucha ¿Cómo le gente parece Turquía? Y toda la antigua Unión Soviética, que a excepción pues, de estos países aquí que están en la OTAN, todos son dictaduras. Y aquí en América Latina, ¿cómo estamos? Entonces, un balance que se ha hecho, inclusive creo que lo hizo la ONU o la OEA, estamos a menos del 40% del mundo en democracia. El resto estamos en dictaduras. Y han hecho encuestas inclusive a la gente a preguntarle, ¿a usted le interesa mejor el empleo, un buen gobierno, un gobierno fuerte, o le interesa más la democracia? No. Democracia, sino eso de partidos políticos, no. Digamos con los gobiernos buenos, fuertes. Hay que darle a mucha gente piensa así, hombre, es mejor un gobierno fuerte que estar en estas cosas de democracia y partidos políticos, pero bueno. Pero eso nos puede llevar allá. Eso nos puede llevar allá. Pero oiga, cuando uno va a las elecciones, uno ve a unas personas muy disciplinadas. Todos los que tienen más de 55 años, 60 años son disciplinados, van y votan, ¿sí o no? Y ellos todos vienen de esa cultura, Partido Liberal, Conservador, en el caso de Colombia, ¿sí? La juventud en la actualidad está entendiendo este cambio. La juventud en la actualidad ya pensaría un pelado de 22 años, 23 años, dice, ¿cuáles partidos? Eso no existe. O hasta allá no llega el asunto. No, yo no creo que hayan... Pues, es decir, uno ve muchachos jóvenes que están metidos en política, pero ojalá fueran todos. No siempre mucha apatía en la juventud. ¿Por qué razón? Pero ya menos. Se meten un poquito, pero es que hoy la juventud está metida en eso, en los computadores. Y ahí ven una información totalmente distinta y a veces falta total de información sobre la política. Están metidos, pero ¿hasta dónde? Con convicción. ¿O están metidos más por fenómenos como el de Daniel Quintero, por ejemplo? Te iba a poner el mismo ejemplo. Eso es la verdad. Pero se está dando fenómenos de participación de jóvenes en la política y uno ve, mira el Consejo de Medellín. Hay gente muy joven ya.
La asamblea, yo entré en el 2000, se posicionaron el 20 de enero, el 2 de enero del 2020. Yo llevo 40 años cubriendo la Asamblea de Antioquia. Fui a verla. Yo vi pues los que habían elegido, pero los iba a conocer. Le juro que no son 26, no conocía 20, conocí apenas 6. Señores. Hay fenómenos que se están dando. Permítanme hacer una muy breve pausa para continuar con ustedes. Ya volvemos. Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Soy un convencido que la gente joven es maravillosa, que la gente joven tiene que tener oportunidades. Pero cuando uno ya se va a dimensionar un mandato, una presidencia de la República, una gobernación, una alcaldía, uno dice, uy, ¿hasta qué punto tan nuevecitos en el mercado? Y esto requiere experiencia y requiere mucha sagacidad política y saber y mucho conocimiento. Pero ahora parece ser, y no ve uno una cantidad de sardinitos ahí. Yo quiero ser alcalde, yo quiero ser alcalde porque esa es la nueva modalidad. Y entonces estamos en eso. Yo soy partidario de una persona con conocimiento y con experiencia. Usted tiene... Una pregunta que le están haciendo a Nacho y al señor Guillermo Mejía, y es la siguiente. Pregunta el abogado Esteban Manco lo siguiente, y es que si para ustedes depositar el voto y elegir funcionarios realmente excede lo formal o va un poco más allá con respecto a lo que ustedes estaban conversando ahora y realmente se hace para que las personas demuestren la libertad y no vender el voto por tejas, por puestos o para elegir los funcionarios. Dale. Nacho, hay que sentarlo aquí, el que tira el balón. Es decir, esa democracia entre partido y movimiento. Esa democracia entre partido y movimiento sobre lo que ustedes definían. Sobre política hay tratados, y hay ciencia de la política, la politología. Muchos tratadistas dicen esto, pues que la democracia no solamente es la parte formal de ir y depositar el voto, escoger el candidato, no. La democracia es mucho más amplia, es decir, que toda la gente tenga las mismas oportunidades. Sí. Esto no quiere decir que sea un país socialista ni marxista, no. Dentro del capitalismo y lo que se llama pues la socialdemocracia, que haya oportunidades no solamente para votar, sino para el empleo, para la salud. Esa es la verdadera democracia. Pero no, ¿cuál democracia? Hombre, es que usted me hace poner bravo a mí. ¿Por qué, hombre, Nacho? Es puso bravo. Hombre, Nacho, porque es que somos un país de irresponsables. Es mejor lo que hay, hombre. No, mire la irresponsabilidad. Si fuéramos un país responsable, cogeríamos a nuestros jóvenes desde el colegio y les enseñaríamos educación financiera. Les enseñaríamos de política. Les daríamos historia. Les deberíamos estar dando geografía. ¿A quién se le ocurrió desde el poder de la educación de este país? Todo eso lo acabaron. Y entonces vaya a ver, dígame, ¿cuántos colombianos se leen su plan de gobierno? ¿O cuántos se leen el suyo? Pero nunca lo han leído. Nunca, no, por eso. Pero es que porque no hay una educación. Porque no los educamos desde pelados. Aquí es el que diga, el de la bandera verde, el de la bandera roja, amarilla, rosada. La otra pregunta es hasta dónde cumplen los planes de gobierno. Pero cuando usted los conoce, usted les puede exigir. Pero cuando usted no los conoce, ¿usted qué marcha va a hacer diciendo yo voy a hacer una marcha en contra de esto? La maña comienza desde el colegio Nacho, el personero que comienza prometiendo piscina. La piscina. Muy bien. Ahí sí, como si en todos los colegios prometieron piscinas. Estamos en un problema. Yo te ayudo a ganar química. Estamos en un problema de educación, ni siquiera conocemos nuestra historia. Oiga, Nacho, aquí hubo cátedra de instrucción cívica, que la estudiante inclusive le tenían mucha pereza después de relleno. Y era la materia más importante, sí. porque le estaba diciendo en qué país vivía y cómo se vivía, qué sistema de gobierno teníamos, la separación de los poderes del Estado. Dependiendo del profesor que le dictara. Bueno, entonces, hombre, esa materia la acabaron. Y acabaron la historia patria. Porque, claro, era una historia contada a través de los presidentes de Colombia desde Simón Bolívar. Y eso no era historia. La historia es otra cosa muy distinta a eso, son los fenómenos que han ocurrido, no los presidentes que hemos tenido. Eso no es historia,
que es lo que le llaman Eso hace parte la historia de la de historia. Nadia Rubla. No, Eso hace parte de la historia. eso hace parte de la historia, pero no es la historia. Entonces, sí había unas materias, había geografía de Colombia. Pregúntenle a un muchacho cuál es la capital del Guainía. No, que cómo se llega Entonces, ahí. Estamos la hablando, Nacho, pregunta por- mía es, Para- para preguntarle a usted rápidamente, Nacho, usted que es polémico, ¿será que a los políticos les interesa el analfabetismo político? Sí, en toda Sí, claro. En toda Eso se ha parte, dicho Nacho. siempre para dominar los estados, para dominar las poblaciones. Pero yo palpo, Nacho, de que eso hay inquietud de la gente joven, de la gente de 18 a los 26 años, por saber dónde están. Falta, sé que en Colombia hay uno, los sectores rurales estamos llevados allá. En el sector urbano, y Colombia es un país urbano, por todas las capitales que tenemos, yo palpo que hay un interés de las personas de los 18 a los 26 años que quieren participar en política. Pero es que miren, Nayib Bukele asumió la Lento, presidencia a los lento, pero se 37. palpa. Ustedes que ahorita hablaban de los jóvenes. No, Y hay un tema que en Fernando- otros pero hay países un está tema en que Chile, Fernando está le Gabriel preocupaba. Boric. Mire, en Colombia cambia el panorama completamente y nos están polarizando. Entonces usted es de los de izquierda y usted es de los de derecha y ya, no fuimos para esos dos lados y parece que todo se acabó. Esa polarización y llevar, si usted no es de mi lado, entonces usted es de aquel y empiezan ese trabajo que están haciendo en la mente. Lo estamos viendo actualmente en la alcaldía, como están llevando, ustedes son los de Quintero, llevan al otro, ustedes son uribistas, lo están llevando. ¿Eso es bueno para la democracia o cómo lo entiende la gente del común? Pero ese es otro problema mundial, principalmente por Estados Unidos. ¿Cómo ves la polarización en Estados Unidos? ¿Qué tal los amigos de Trump contra los amigos de Biden? Sí, señor. ¿Qué tal lo que pasó en el Congreso de los Estados Nunca Unidos? había La ocurrido. madre de la democracia La que es casa de Estados la Unidos. democracia. Sí, eso Y- no fue en Turquía. Y si usted mira España, están igualitos. Todavía hay franquistas, pues, pero de raca mandaca. Y hay antifranquistas y antimonárquicos. Y lo mismo pasa en Inglaterra. No, la polarización es a nivel mundial. ¿Cómo le pasa en Turquía? En Turquía está en un problema grave, casi que tumban a Erdogan después de 2 años. Sí, señor. Entonces, no es un fenómeno colombiano solamente. Ahora, que eso sea bueno, que sea malo, bueno, siempre los partidos políticos es porque son contrarios a las ideas, ¿cierto? Pero no tanto que nos lleve a la violencia, no tanto que nos lleve a que si no es el que yo quiero, el otro no me sirve para Sí, nada. pero creímos en primaveras, aquí creímos en primera línea, aquí si usted no es, usted tiene esa camioneta, entonces ahí lo estigmatizan a usted, o sea, sí, la cosa está grave. Llevarlo a la violencia aquí en Y Colombia. esa polarización, eso va a ser el tema de la alcaldía. de Pero Medellín. esa Yo polarización no ha retomo- existido siempre, es decir, No, antes pero la se ha teníamos agudizado. con No, se Uribe y con agudizó. Petro, y la Se agudizó. teníamos conservadores En y este momento se liberales. A mí me parece agudizó que la eso hace cosa parte entero. también. Pero La historia ha tenido las conservadores Y la políticas. termina de aumentar con conservadores temas como los liberales del tienen una estadio. visión del Estado Volvió a entrar a la misma tónica. Las de pelea. declaraciones que no de son hoy, antagónicas. desde Pero ayer le puede desde costar ayer. 100.000 votos o la alcaldía o Eso, Pedro ¿a quién? o ganar. ¿A Quintero? Ah, por lo de Él la tipo de agudiza, voto, él claro. con los temas agudiza la situación. Una pregunta. Divide y que- reinarás. Y eres Andrea, dejemos que Andrés hizo un comentario. Sí, eso existió desde Sí. siempre. Claro, Lo que pasa es que sí. ahora tiene un, La un polarización pequeño siempre ha refuerzo existido. y se llama redes sociales. Y con las redes sociales usted se llenó de fake news y la repiten tanto que todo el mundo la cree. Entonces, ¿cómo entender eso? Bien complejo, los políticos de pronto no lo han podido comprender. Adelante, No. la última pregunta que me voy con nosotros. Iba a retomar entonces todos estos comentarios que se han hecho y es, entonces, ¿qué hacer? Porque volvemos al punto, todos estamos de acuerdo en que hay una crisis. Bueno, yo digo, Fernando, y usted también lo conoce, porque lo hemos vivido, hay una palabra que siempre se utiliza para resolver ese problema que usted plantea, la duda, el qué hacer. Y la palabra siempre aparece en todas las reformas políticas que se dicen o se han hecho en Colombia. Fortalecimiento de los partidos políticos. Y ya nos lo han intentado varias veces con varias fórmulas. Como evitar que se acaben, evitar de que queden por el suelo, que la gente se vaya de los partidos y que nazcan ese tipo de situaciones que están ocurriendo con los grupos de significación de ciudadanos. El fortalecimiento de los partidos, ¿qué se ha hecho por eso? No, sí se ha hecho. La reforma política del 2003 era esa su filosofía. Y así está en las actas de la Constituyente. El fortalecimiento de los partidos era el fortalecimiento de la democracia. ¿Cómo se fortalecían? Pues exigiendo unos requisitos grandes como el 2% de la votación nacional, de Senado o de Cámara.
después la subieron al 3%, y obligar a que por dentro existiera democracia. O sea, que no se ha podido. Que evitar el bolígrafo a toda costa. ¿Cómo? Con convenciones, elecciones internas, todo eso. Consultas. Todo eso está en la Constitución, en la ley actuales, y lo están volviendo a discutir. Pero si ya está ahí, ¿para qué lo van a discutir otra vez? Ese es el país que usted sabe que es bastante Difícil. desordenado. Y lo vamos a ver hasta el 29 de octubre, donde se mueven muchos poderes. Y yo siempre he dicho, estas elecciones no son las regionales, esta es la tercera vuelta. Esta es la tercera vuelta. O la primera. No, esta es la tercera. siguiente. Esta es la tercera vuelta. Ya acabamos. Va a marcar el 26 y el 27. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Por la invitación, muchas gracias, Nacho, y a todos Nacho, ustedes. usted y yo tenemos un movimiento significativo de nachos. ¿Usted me parece? Los nachos. De rojo. Los nachos de Vea, rojo. nachos, calvos, barbados, canosos. Pero creo que la chequera de él es mejor que la mía. Ay, hombre, ojalá. Ay, para pagar la campaña. No, ni de mundo nos Nacho, llama la muchas atención la gracias. política de ustedes. Ustedes Vamos a hacer mismos. una pausa y volvemos. Bueno, ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Dos invitados para el cierre, porque se vienen marchas, se vienen muchos cuestionamientos y se vienen hasta lanzamientos bien interesantes. Doña Astrid Buitrago es candidata al Senado por el Centro Democrático, abogada, profesora de Derecho Constitucional. Bienvenida, ¿cómo está, Astrid? Muchas gracias por la invitación. Ya. Para mí siempre es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Y al sargento Jorge Ríos, líder político de las reservas de las Fuerzas Militares de Antioquia, militante activista, organizador de marchas. ¿Cómo me le va? Nacho, buenas tardes, muchas gracias al canal, Fernando, Robert, Alejandra, Andrea, José. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Marchas? ¿Cuándo hay marchas? Escuchamos que hay convocatorias en las redes sociales para el 22 y el 26 de abril, o sea, estamos hablando este sábado. Sí. A nivel nacional se dice que es contra las reformas del presidente Petro. Es una forma de que la sociedad utilice las herramientas constitucionales para mostrar su inconformismo o lo que quiera manifestarle a los gobernantes de turno. Y en eso las reservas estamos apoyando totalmente esas iniciativas ciudadanas. Esto es un problema político, lo que estamos viendo en nuestro país, en nuestras ciudades, y es la forma de resolverlo políticamente. Y si la Constitución nos da las herramientas, pues hay que marchar, y si hay que permanecer en las calles, hay que permanecer. Así, ¿qué tanto sirve esto? ¿Qué tanto sirve salir a marchar? Uno, la derecha, como que no la ve más. Algún día nos lo dijo Agustín Laje aquí en el programa: la derecha no marcha, la derecha no protesta. No, y sí lo hacen, sí lo hacen. Lo que pasa es que hay unos que agitan más las manos que otros, pienso yo. Pero yo creo que está bien que la gente y que las personas se opongan y manifiesten su inconformismo. Yo pienso que esa manifestación está bien. Ahora bien, que eso sea aprovechado para lo que es aprovechado muchas veces, ¿cierto? Que es aprovechado para vandalismo o para infiltrar incluso las propias marchas. Yo creo que eso es lo que está mal, porque nos dejan las ciudades en malas condiciones. Hace poco me tocó viajar a Bogotá a una audiencia y entonces habían unas personas marchando en la 26, eran como 25 personas, y entonces tenían paradas 6 estaciones del Transmilenio, exactamente. Entonces, ayer incluso fue una conversación con mi hija, lo más de interesante. Me decía: mami, ¿qué es la democracia? Yo le decía: hija, mira, la democracia es el gobierno de las mayorías. ¿Y qué es una mayoría, mami? La mayoría es la mitad más uno. Entonces, ¿cuántas personas iban a asistir? Mi amor, iban a asistir aproximadamente 45.000 personas, 45.000 espectadores. Al estadio. Muy bien, al estadio, ¿cierto? Okay. En el partido de ayer, más o menos se tenía presupuestado eso. Ah, bueno, mami, entonces la mitad más uno era más de 20.000 personas, sí, mi amor. ¿Y los manifestantes cuántos eran? No, 10.000, no, 10.000 eran los que habían logrado entrar al estadio, pero 2.000 fueron los que hicieron la revuelta. Entonces decía: pero mami, eso no tiene lógica. Entonces, más bien es una dictadura de las minorías. Entonces, eso yo pienso que es lo que tenemos que replantear. ¿Cierto? Tenemos unos mecanismos en la democracia. Oiga, usted les puso el ejemplo que le gusta a este par. Ah, sí. Está muy concentrado. Claro, pero es que tenemos unos elementos que nos permite la Constitución y el modelo de Estado, gracias a Dios, hoy día.
pero entonces los tenemos mal utilizados y nos fuimos al exceso del respeto. Está bien que las minorías hay que respetarlas, ¿cierto? Digamos, yo misma me considero parte de una minoría porque yo soy víctima de las FARC, que desapareció mi papá hace más de 20 años y todavía no sé dónde está. Y yo les digo, hombre, yo lo que quiero es recuperar el cuerpo, quiero darle santa sepultura. Mi abuelita se murió esperándole y poniendo el ausente todos los diciembres, esperando a mi papá. Entonces, son esas paradojas de la democracia donde decimos, bueno, pero está bien, si somos el gobierno de las mayorías, entonces, ¿por qué hay unas minorías que casi que estamos bajo su dictadura? Pues, sin decirlo con ánimo de un lado ni del otro, porque yo creo que estamos todos cansados, más que de la polarización, porque tú, como muy bien lo decías, Andrea, creo que ha existido siempre y creo que en cierta forma es sano, ¿cierto? Tomar posición de un lado o del otro. Pero creo también que en esas posiciones lo que no tenemos que generar es odios. Listo, tú estás conmigo o estás con otro, pero si tú no estás conmigo, estás contra mí. Y eso es lo que está pasando. Yo le hago una pregunta. Usted creo que se va a lanzar al Consejo, y eso usted tiene como ganas de eso. ¿Usted no le da susto que entonces ahora empiecen y en las redes sociales, no, ese es el de los falsos positivos, este es el de esto, y que en eso nos están metiendo y a una velocidad impresionante? Mire, Nacho, los policías y los soldados hicimos un juramento, y ese juramento es sagrado porque es con Dios, es con la patria y es con los ciudadanos, y es para siempre. Desde la actividad abandonamos a nuestras familias para defender a esos ciudadanos, arriesgamos nuestras vidas para defender a esos ciudadanos. Hoy hay unos nuevos retos para la defensa de esos ciudadanos, y es el campo político, jurídico, académico y cultural. Y allí también vamos a llegar para seguir dando esas batallas y esa defensa de los ciudadanos. Nada menos el sábado también, que hay esa marcha. Por ejemplo, nosotros a las 2 de la tarde tenemos una convocatoria de todas las reservas de Medellín y de la sociedad que nos quiera acompañar. Tenemos un conversatorio en Plaza Mayor a las 2 de la tarde. Asistiremos a apoyar la marcha en la mañana, pero a las 2 de la tarde estaremos en Plaza Mayor, el mismo sábado 22, en un conversatorio de todas las reservas de Medellín, donde van a asistir la mayoría. Con ese fundamento pretendemos nosotros plantear las situaciones hipotéticas en nuestra ciudad para darle un respiro a la política. No es la política la que nos han vendido, la que nos debe regir. Hay otras formas de hacer política, y las reservas pensamos que llegó el momento en que, como reservas morales de los ciudadanos, basados en principios y valores como el amor a la democracia, a la libertad privada, a la libertad individual, a la libre empresa, a las creencias religiosas, a la familia. Esos valores estamos decididos a seguirlos defendiendo, y por eso vamos a hacer esa innovación o esa entrada a la política como reservas también. En días hemos tenido en este momento como una campaña bastante fuerte, José, ¿sí o no? Si usted no es de aquí, usted es de allá. Por aquí ha pasado Paula Guillega, que es la de Quintero. El último que tuvimos fue Rodolfo Correa, que también de hecho estuvo súper movido este fin de semana en redes. ¿Cómo manejar eso y qué hacer? Pues mira que, digamos, desde el derecho, y todos ustedes como periodistas lo saben, porque yo veo mucho cuidado en ustedes cada que van a hablar de algún delito que se cometió. Dicen, el presunto, ¿cierto? Entonces quiere decir que en Colombia se nos presume la inocencia, ¿verdad? Y entonces las personas no pueden salir a endilgarnos cosas que no son reales, como le está pasando al candidato a la alcaldía, Rodolfo Correa, que lo están enmarcando en una posición, digamos, del sándwich, ¿cierto? Lo están diciendo, no, es que él es quinterista, es que él es el de Quintero, que miren que es el de verdad de Quintero. Entonces, uno lo que no entiende es si son ellos mismos o quién es el que lo dice, porque si son ellos mismos los que lo dicen, pues están perjudicando a los candidatos del alcalde Quintero. Pero él abiertamente ha dicho, no soy de allá, nunca he pertenecido allá, es más, no me gusta. Y adicionalmente creo que nadie ha presentado como una prueba contundente que diga que el señor Rodolfo Correa sí está de ese lado. ¿Es una estrategia entonces? ¿Es una estrategia de quién? Esa es la pregunta. Pero mira tú, lo que pasa es que yo creo que va por el lado del que estábamos hablando. Vamos a polarizar, pero vamos a polarizar generando odios y dividiendo. Y listo. Estar de un lado o del otro me parece que está bien, ¿cierto?
Yo tengo la posición de este lado, tengo la posición de este o tengo la posición de este. ¿Por qué? Porque es que a veces la gente no está enmarcada en un lado o en el otro, sino que busca más la unión que otra cosa. Entonces, si están buscando la unión, entonces, claro, estas personas, ¿qué leemos, digamos, desde lo académico? Para no ponerlo desde lo político. Desde este tema de las ciencias políticas, creo que lo que leemos es, les está haciendo mucha sombra a Rodolfo Correa y por eso lo están tratando de enmarcar de un lado. Y después que no se puede enmarcar de ese lado, entonces lo van a tratar de enmarcar del otro. Probablemente sea eso. Y lo que tenemos es una explosión de candidatos muy grandes, pero adicionalmente tenemos un alcalde que maneja las cosas casi que de una manera infantil, porque vemos unas decisiones y unas reacciones de él que uno dice, yo no esperaría es que una dignidad como el alcalde de la ciudad de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, se comporte en esa manera. Yo quiero un hombre que represente como la madurez y la templanza que tiene que tener un gobernante con una dignidad de esa. Entonces, por eso, digamos, seguramente los votantes, porque eso sí tiene las cifras y está cuantificado, los votantes de las últimas 2 elecciones se fueron por los candidatos alternativos. Y esos candidatos alternativos decían, yo no soy de aquí, yo no soy de allá. Pero finalmente nos demostraron que sí eran de aquí y de allá. Entonces creo que esa figura está revaluada, pero la gente sigue queriendo lo alternativo. No quiere enmarcarse ni con el uribismo, ni con el petrismo. Digamos que ahora estamos en ese punto. Entonces creo yo que es muy importante que nosotros como ciudadanos hagamos el ejercicio de mirar cada uno de los candidatos y mirar si me representa como ciudadano. A mí ese ciudadano que quiere lanzarse a la alcaldía de Medellín encarna los principios y los valores que yo como habitante de Medellín quisiera para mi alcalde de Medellín, incluso para el futuro de mi ciudad y el de mis hijas y el de todos los hijos de nosotros, pues a los que tenemos hijos. Sí. Entonces, ¿será que esas personas encarnan eso que yo necesito o no lo necesito? Y por eso el ejercicio ciudadano es más importante. No es solo quedarnos con el chisme de la red social, uno puede hacer el paneo y buscar en redes sociales incluso estos candidatos que fueron, a qué gobiernos pertenecieron, tienen o no tienen investigaciones, lo han hecho bien, son maduros en la forma en que manejan o en que han gerenciado la cosa pública, por ejemplo. Lamentable la situación de los fake news, de las mentiras, a usted lo van a poner si va para el consejo por unas cosas. Lo que nos dice responsable. Sí, hay que ser responsables con esto. Nacho, las reservas hemos sido víctimas de toda esa política malsana, precisamente. A nosotros todos los políticos de turno nos han buscado, palmaditas en la espalda, mis héroes, pero vamos a mirar el fondo del asunto y nadie ha hecho nada en beneficio de la fuerza pública, ni mucho menos de las reservas y sus familias. Inclusive, por ejemplo, ni Cambio Radical, ni la U. Mire, el Centro Democrático en sus estatutos contempla que debe haber un integrante de las reservas ahí y nunca nos llamaron, nunca nos tuvieron en cuenta. Entonces, desde las reservas consideramos que es hora de generar nuevos líderes. Ese es el panorama político. Queríamos traer aquí a 2 personas que conocen bastante del tema, a lo que estábamos hablando ahora. ¡Qué enredo! Hasta octubre 29 vamos a estar en esto. Y la invitación es esa. La invitación es ciudadanos o habitantes de la ciudad de Medellín habilitados para votar. Listo, para que no digamos, porque aquí hay mucha gente que está habilitada para votar y puede que no sea de aquí de Medellín. Entonces, a los habitantes de Medellín les pedimos que hagan el ejercicio ciudadano. A mí personalmente, como ciudadana, como mujer, como mamá, de los candidatos que hoy se encuentran en pugna, sin importar de dónde vengo y para dónde voy, hoy día me inclino por el candidato que trajiste la semana pasada, por Rodolfo Correa. Me parece que encarna los principios y los valores que yo quisiera en un alcalde de Medellín. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ustedes, nos vemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.